Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver hoy una breve explicación sobre la definición general de una función exponencial, pero sobre todo me interesa ver la aplicación a los problemas, a situaciones problemáticas que vamos a ver que hay de diferentes tipos, justamente de problemas donde yo los tengo que resolver utilizando funciones exponenciales, ¿sí? Antes que nada, alguna definición sencilla, como les decía, una función exponencial se define sobre todo porque la variable x está en el exponente de la función, ¿sí? De la expresión matemática que representa esa función. Por ejemplo, así pueden aparecerles en alguna definición y igual a elevado a la x. La base es la letra a, que va a ser un número, ¿sí? Pueden usar el a según el libro, el profe, la profe puede variar, pero generalmente se pone una letra para representar la base, que eso posteriormente va a ser un número. Por ejemplo, igual a 2 elevado a la x, ¿sí? Así va a aparecer una función exponencial cuando ya estoy trabajando con alguna en concreto, con algún ejemplo. Puede aparecer en lugar de la y f de x, ¿sí? También f de x igual. Esta base puede ser también una fracción, puede aparecer un medio elevado a la x, ¿sí? Puede ser cualquier valor, pero la x siempre la variable en el exponente. Eso es lo que hace que sea una función exponencial, como les comentaba. Puede aparecer de alguna de estas dos maneras, o puede ser que también aparezca un número más, ¿sí? Que generalmente se usa la letra K, pero también puede aparecer cualquier letra multiplicando según cualquiera, en el sentido de qué libro, justamente qué teoría, qué libro están utilizando. Por ahí puede variar, qué autor. Para los problemas, más que nada, es muy importante esta letra, ¿sí? Se utiliza mucho. F de x, o puede ser el i, como les decía, pero donde aparece k por a elevado a la x, ¿sí? El exponente sigue siendo la x, si no, no es una función exponencial, pero aparece otro valor acá, ¿sí? Que va a aparecer multiplicando a la base que está elevada a ese exponente. Por ejemplo, puedo tener una función f de x igual a 1/3 por 4 a la x, ¿sí? En ese caso, eso sería también una función exponencial. Tengo un valor multiplicando, la k sería acá 1/3, la a sería el 4 y el exponente siempre la x, ¿sí? Puede ser que acá la x también esté acompañada de algún valor. Después vamos a ir viendo en otros videos las distintas variaciones que puede haber. ¿Qué pasa con esto? Yo les decía, les quiero explicar más que nada cómo es la aplicación a situaciones problemáticas, que se trabajan bastante problemas de este tipo. Yo particularmente lo trabajo mucho, pero en general hay muchos tipos de problemas para trabajar con este tipo de funciones. ¿Qué viene a representar este valor acá? La letra K, justamente, multiplicando. Este valor es lo que muchas veces se denomina como la cantidad inicial. Vamos a ver ahora en los ejemplos, cantidad inicial de qué, ¿sí? Yo lo explico como cantidad inicial, puede también tener otro nombre, pero tengan esa idea, que es un número desde el cual en el problema se parte desde ese número para llevar adelante un crecimiento exponencial o una disminución exponencial de algo, ya vamos a ver de qué. Y tengo el otro valor que es la base, ¿sí? Que la base es justamente el número que me va a indicar el crecimiento o decrecimiento de esa cantidad inicial, ¿sí? Tienen diferentes nombres, yo generalmente uso coeficiente de variación, pero el nombre no es lo importante, ¿sí? Sino que ustedes sepan algunos, he visto en algunos libros de crecimiento, no me acuerdo ahora respecto a qué otros nombres, pero tienen que saber diferenciar el primer valor, ¿sí? El que no tiene el exponente que aparece multiplicando adelante, es la cantidad inicial. Esa cantidad inicial puede ser de bacterias que generalmente se reproducen, es uno que se utiliza mucho, de algún tipo de población de insectos, de algún tipo de valor, por ejemplo, no sé, el valor de un bien de uso que se va, a medida que pasan los años, ese valor va disminuyendo, o el valor también puede ser de algún depósito. Un problema muy común que se trabaja es de si yo tengo cierta cantidad de dinero y la deposito en el banco a plazo fijo para que ese depósito vaya creciendo a medida que pasa el tiempo, ese depósito inicial que yo hago, ahora vamos a ver diferentes ejemplos cómo funcionaría. Pero sería la cantidad inicial, ese monto que yo deposito, y después tendría que ver cómo escribo acá, ¿sí? Ese porcentaje que hace que vaya aumentando. Lo mismo si es un bien de uso que va disminuyendo, tengo que ver cómo acá escribo ese porcentaje o esa proporción en la que va disminuyendo, ¿sí?
Esto por ahora. La fórmula en general, por las dudas, para repasarlo siempre viene bien, con este valor multiplicando, que es cantidad inicial, y este es el coeficiente de variación, lo que va a aumentar o disminuir, si se duplica, se triplica, si es en porcentaje. Ahora vamos a ver todos esos casos. Pausa un segundo y pasamos a ver esos ejemplos. Bien, vamos a ver, como les decía ahora, los ejemplos. Espero no haber hecho mucho lío con la primera parte, pero bueno, vamos a intentar también explicar acá los ejemplos, que puede ser que se haga un poco de lío, pero voy a tratar de ser lo más claro posible, porque hay varios tipos de problemas que se pueden trabajar con este tipo de funciones. Voy a hacer más videos para que no sea un video interminable, concretamente resolviendo problemas específicos utilizando funciones exponenciales. Como les digo siempre, denme un poquito de tiempo, y aparte, que me estaba olvidando, recomienden el canal, ¿sí? Sugieran a toda aquella persona que conozcan que necesita ayuda con la matemática del canal. Si se suscriben, me dan una mano también enorme. Pero bueno, vamos a pasar a esto. Yo puse como en dos grandes tipos de problemas, pero pueden aparecer un montón, que pueden ser diferentes a estos o no. Generalmente uno de los problemas que se ve mucho es cuando hablamos de algún cierto tipo de población, generalmente de amebas o de algún tipo de bacteria, como les decía, que se duplican o se triplican a medida que pasa una hora o cada media hora o cada día. Bueno, pero eso es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Supónganse que a ustedes les dice que tenemos, que vamos a estudiar una cierta población de amebas que se duplican por cada hora. Por cada hora que pasa, esa ameba se duplica, se subdivide, y de una ameba salen dos, ¿sí? Y después de cada una de esas salen otras dos y otras dos de la otra, ¿sí? Así se van duplicando. Generalmente se da incluso como una tabla de valores, donde se da el tiempo cero, donde había una ameba. A la hora ya va a haber dos amebas, ¿sí? A la otra hora ya va a haber otro, lo vamos a ir viendo ahora. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La cantidad inicial, sobre todo para poder encontrar la fórmula de la función que representa ese problema, la cantidad inicial y ese coeficiente de variación, que en este caso sería la duplicación. Puede ser que se tripliquen porque estemos hablando de otro tipo de población, todo depende del problema, ¿sí? En este caso, si yo digo que parto de una ameba, ¿sí? Y que se duplican, ¿cómo me va a quedar la función? Yo decía, la forma genérica es así, ¿sí? K por A elevado a la X. ¿Cómo me va a quedar la función de ese problema? Igual, si el problema me dice que se va a realizar un estudio sobre una ameba inicialmente, la cantidad inicial va a ser 1 por el coeficiente de variación. Si me está diciendo que se comprobó que se duplican por cada hora, yo voy a poner un 2. ¿Sí? Si me dijera que se triplican, cuadruplican, lo que fuera, ¿sí? Es ese número 2, 3, 4 el que voy a ir poniendo ahí. Y acá, en el exponente, la X. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuántas amebas va a haber después de 5 días, no tengo mucho más trabajo que hacer que justamente reemplazar. Y tengo el 1 por 2, que era la fórmula, elevado a la X. En lugar de la X voy a poner un 5, si yo quiero saber en 5 días. Si quiero saber en un solo día, pongo un 1. Si quiero saber en 2 días, pongo un 2, ¿sí? Depende cuál sea la pregunta que me está haciendo el problema. Les decía, generalmente este tipo de problemas se da con una tablita así de valores, donde ustedes tienen arriba, ¿sí? En lo que sería el primer renglón de las X, pueden tener, por ejemplo, si se reproducen cada hora, pueden aparecer justamente acá las horas. Y abajo la cantidad de amebas en este caso. Entonces, en la hora 0, si yo arranqué de 1, ¿sí? Pongo un 1. Si el problema arrancaba de 3, tengo que poner un 3. Y después voy resolviendo lo otro, ¿sí? Una manera de pensarlo es simplemente, en este tipo de problemas, si se duplican, bueno, de una salen 2. Entonces acá pongo un 2. Pero es lo mismo que si yo reemplazo en la X por 1 y hago esta cuenta, 2 elevado a la 1 es 2, y al multiplicar por 1 me queda 2, ¿sí? Es lo mismo. Al pasar 2 horas, esas 2 amebas, cada una se divide en 2 más, entonces me quedan 4. Lo pueden resolver así pensando o reemplazando acá por el 2. 2 elevado al cuadrado, 2 por 2 es 4, multiplico por 1 me da 4, ¿sí? Lo puedo sacar de cualquier manera. Mientras estos números sean chicos no hay problema.
Pero si a mí hay una pregunta en el problema que me dice cuántas amebas habrá después de un mes, empezar a hacer la cuenta hasta o después de 30 días, digamos, para tener un acuerdo en cuánto sería un mes. Tengo que hacer 30 veces esto, una locura, si va a ser una cantidad enorme. Ahora, si yo reemplazo acá por el 30, ya voy a saber con la calculadora de manera mucho más sencilla cuántas amebas habría después de 30, de que hayan pasado 30 días, ¿sí? Hablando, no, perdón, 30, estábamos hablando con horas, estoy haciendo lío acá. Nosotros hablábamos de horas, no de días. ¿Cuánto, si la pregunta es cuántas amebas va a haber después de, no sé, 60 horas? Entonces, imagínense de vuelta, 60 veces sobre una locura, reemplazo acá por 60 horas, hago la cuenta. Esto daría un número gigante, ¿no? Pero es para que ustedes se den la idea de que cualquier número que les ponga acá lo reemplazan ahí, hablando de horas, no de días, estaba mezclando ahí las situaciones, y voy a tener el resultado. Este es un tipo de problema de una cierta población que se duplica, se triplica, se trabaja mucho, como les digo, con organismos vivos que cumplen esa norma de duplicarse o de triplicarse. Bueno, eso depende con qué estén trabajando. Profes de biología van a saber más que yo de este tipo de poblaciones. Otro ejemplo de problema que quería ver es cuando se trata de porcentajes, ¿sí? Cuando yo tengo, como les decía, me compré, no sé, una bici, un valor de uso que a medida que pasan los años o el tiempo medido en alguna escala, en alguna unidad de medida, se va desvalorizando. Se supone, ¿sí? Lo lógico sería que un bien de uso se vaya desvalorizando. O si tengo algún ejemplo que también se usa mucho de un cierto depósito que yo hago en un banco a plazo fijo, donde ese plazo fijo lo que hace es que a medida que pasa el tiempo me va aumentando un poquito de dinero, ¿sí? En el banco, entonces yo ya después tengo más plata para retirar. ¿Cómo trabajo eso? Justamente, siempre partiendo de la misma función. Igual a K por A la X, ¿sí? Ahora, supongamos, ya les digo, en próximos videos voy a hacer específicamente con ejemplos. Pero supongamos que el problema les dice que van a depositar 10.000 pesos en un banco, ¿sí? En un plazo fijo que tiene un interés de el 30% anual, ¿sí? Por tirar un número. Cada año que pasa, ese dinero que ustedes depositaron crece un 30%. Entonces, ¿qué voy a hacer? El dinero inicial, acuérdense que es la K, la cantidad inicial es el dinero que ustedes van a depositar. Entonces, igual, si van a depositar, supongamos que el problema dice 10.000 pesos, bueno, este número va a ser 10.000, ¿sí? ¿Por qué lo voy a multiplicar a ese número? ¿Sí? Acá viene lo más complicado, lo que tienen que prestar atención. Si me dice que crece un 30%, lo primero que tengo que saber hacer es escribir ese 30% un número decimal, ¿sí? Acuérdense que si yo voy a escribir 30%, la manera de escribirlo como número decimal es 0,30, ¿sí? Ojo con no confundirse si me dice un 3%. Si a ustedes les dice 3% y ponen 0,3, eso está mal, porque eso sería 0,30, ¿sí? Si les dice 3%, un número que es un solo dígito, ¿sí? Menor a 10, ¿qué tengo que hacer? Poner otro 0 acá. Les digo eso porque me ha traído confusión varias veces explicándolo, veo que se confunden con eso, con cómo escribir un porcentaje en un número decimal. 30% es 0,30, 3% es 0,03, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahí no termina el lío. ¿Por qué? Yo tengo que ver este valor, si yo lo multiplico por 0,30, calculen que si estoy multiplicando por un número menor que 1, se va a achicar el depósito. Y yo no estoy diciendo justamente el problema, no está diciendo que se achica, el problema está diciendo que crece un 30%. Y ahí tienen que tener en cuenta siempre el rol que cumple el número 1 al multiplicar. Si ustedes multiplican cualquier número por 1, ese 1 les garantiza que da el mismo resultado. Si yo multiplico por un número un poquito más grande que 1, ese valor se empieza a aumentar. Pero si yo multiplico, como les decía, por 0,30, un número menor que 1, el valor inicial disminuye. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dice que este dinero va a aumentar un 30% por año, este 30% se lo tengo que agregar al número 1.
el número que yo voy a tener acá va a ser 1,30. ¿Sí? Eso me garantiza de que se mantiene ese valor con el 1 que yo estoy multiplicando y se va a aumentar un poquito con ese 0,30. Es como si yo hubiera hecho 1 más 0,30. ¿Sí? Esta es la cuenta que hice. Entonces, o lo pueden escribir así. ¿Sí? A veces se escribe generalmente también así, según con el profe, como les digo siempre, o con el material con el que estén trabajando, entre paréntesis. Se pone acá 1 más 0,30, no lo voy a escribir ahora porque me va a hacer mucho lío, no tengo lugar ahí, pero se escribe entre paréntesis 1 más 0,30 y se eleva la x ahí arriba. Se puede poner directamente el resultado también. 1,30 elevado a la x. ¿Sí? Y eso también está bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver un ejemplo también de qué sucede si en vez de aumentar yo estoy viendo un problema donde disminuye. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo que disminuir esa cantidad? Supongamos que vemos un problema donde les decía, tenemos algún bien, ¿sí? De algún valor de uso, como les decía, y que a medida que pasa el tiempo va a disminuir ese valor. Entonces, por ejemplo, siempre arranco de la I. Supongamos que nos compramos una bicicleta, ¿sí? Una bicicleta que vale, no sé, 40.000 pesos. Esa va a ser la cantidad inicial, el valor de la bicicleta. Y a mí me está diciendo que por cada año de uso se va a disminuir su valor un 15%. ¿Cómo escribo eso? La cantidad inicial, dijimos 40.000, y lo voy a multiplicar por ese coeficiente de variación elevado a la x. Ese coeficiente de variación, si me dice que disminuye un 15% por cada año de uso, ¿yo qué pasa? Primero, 15%, antes que nada, repasamos esto. ¿Cómo lo escribo como número decimal? Se escribe 0,15. Ahora, ese 0,15 no se lo tengo que sumar a 1. En este caso, como disminuye, se lo tengo que restar a 1. A 1 le voy a restar ese 15%, ese 0,15 que me está disminuyendo por cada año. Entonces, ¿qué voy a escribir acá? O pueden poner 1 menos 0,15 elevado a la x, o directamente hacen la cuenta y les da 0,85 elevado a la x. ¿Sí? Ya les digo, en muchos, por ahí, muchos libros, mucho material, pueden llegar a ver escrito de esta manera, ¿sí? Que en vez de aparecer así, aparezca 1 menos 0,15 elevado a la x en lugar de esto. Está bien igual, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras sirve. Y en estos casos pasa lo mismo que acá. Si yo vuelvo al del banco, deposité 10.000 pesos y tiene un 30% de interés anual y quiero saber de cuánto dinero voy a disponer después de, no sé, 6 años, reemplazo acá la x por un 6 y hago la cuenta en calculadora. 10.000 por 1,30 elevado a la 6. Y ya me da qué dinero va a haber a los 6 años. Lo mismo acá, compré una bici, 40.000 pesos. Ese es el valor de la bici. Quiero saber cuál va a ser su valor después de 2 años. Bueno, acá arriba reemplazo por 2. ¿Sí? Cuestiones de economía las obviamos por ahora porque no está siendo tan lógico así la situación, pero no importa. Si yo quisiera saber si se disminuye 15% por cada año, quiero saber en 2, en 3, en 4 años, en el que sea, reemplazo por ese número la x, hago la cuenta en la calculadora y me da. ¿Sí? Bien. Hasta acá llegamos con este video. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer en los comentarios. Siempre estoy atento a ir viendo los comentarios y respondiendo. Voy a hacer, como les digo, no quiero hacer todo en uno para no se haga larguísimo, que ya es largo este video. Voy a hacer otros videos con ejemplos concretos, ¿sí? Con un problema, con un enunciado donde diga tal cuestión de porcentaje o de esto, voy a hacer de varios y lo vamos a resolver completo. Podemos completar una tabla de valores, incluso hacer la gráfica, responder preguntas y eso lo vamos a ir haciendo, lo voy a ir haciendo más adelante y subiendo al canal. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.